Dios te da la fortaleza, pero a la persona que tiene que hacer el trabajo de soltar, de dar ese siguiente paso, de levantarse por la mañana, de tener la disciplina, de trabajar su mentalidad, la parte espiritual, es a ti. O sea, si tú lo haces o no lo haces, a Dios no le importa, pues porque Dios es Dios y ya. Pero tú que te estás experimentando, tú sí necesitas que tú trabajes en ti, porque qué triste que te vayas de este mundo siendo la misma persona mediocre solamente porque no te quisiste hacer cargo de lo que a ti te correspondía y preferiste mejor decir, ah no, el que me quiera que así, me aguante. Sí, bien, el que no, entonces de malas. Sí. Tuve un momento de inflexión en mi vida con mi pareja. Yo venía con esa sed y había hecho un montón de cosas buscando a Dios en un falso ego. Tomé ayahuasca, hongos, como en esa sed de búsqueda, y como que sentía que faltaba algo porque siempre me sentía como agotado, como que era un esfuerzo, como que yo hacía y como que me validaba con el tener, y estaba en una búsqueda incansable hasta que tuve un punto de rendición. En ese punto de rendición donde yo dije, no puedo más, entregué mi vida literal. Ahí fue cuando Dios dijo, venga, ahora sí levántese. Hay muchas personas que piden, pero desde la carencia. Entonces Dios, ¿qué dice? ¿Cómo esta persona me anda pidiendo? Me pide riqueza y se la pasa quejándose que el dinero no alcanza, que todo es muy costoso, pero se quiere ganar más dinero. No me está sentido. pidiendo desde un estado carente. Pero porque a la otra persona simplemente se enfocó en agradecer, que es bondadoso, está agradecido, no se la pasa diciendo, Dios mío, regálame otros $2,000 más, regálame esto, regálame. No, simplemente está enfocado en hacer y en convertirse en esa persona, en ser una persona bondadosa, en dar, en agradecer, en disfrutar lo que ya tiene, que dentro de un nivel de merecimiento inserta ese deseo dentro de sí, Dios lo conoce, lo escucha y se lo entrega. Dos versiones, una historia. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nunca dijimos. Bienvenidos a Entre Secretos y Verdades. Esposa mía, ¿cómo estás? Mi corazón, súper feliz. Dame la manito. Esto ya es como un saludo ya de nosotros. Me encantan esos parchecitos acá. O sea, la verdad siento que aparte del valor que podemos dar, es como un momento para nosotros. Es un momento de nosotros dos, porque hay temas que no preparamos. Pues en realidad nunca los preparamos. Como hoy vamos a hablar de esto. Listo, vamos a contarles de una cosa, y es que siempre que venimos en el carro, como 5 minutos antes de llegar al espacio de grabación, David es como, amor, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo, no sé, y David es el que siempre pone el tema, y es que vamos a hablar de esto, listo, y ya es como que tenemos el tema fluye. y vamos a fluir, entonces. Pero a mí sí me genera chévere. como la emocioncita de, ay, ojalá diga algo bien. O sea, yo tengo esa sensación, pero siempre fluye. Sí, tú eres súper buen conversador. Gracias, amor. Este es el tema que más me gusta y sé que a ti también. Y esto lo teníamos que hablar, pero creo que en este capítulo parte porque siento que ha sido todo como un orden cronológico sin nosotros tener ese orden. O sea, ya como uno que se Dios pone, nos ha entregado ese orden. Te lo juro. O sea, yo siento que Dios me ha puesto las palabras como, amor, vamos a hablar de esto, y lo hemos direccionado súper bien, porque ha sido como la raíz, relación, identidad. Ahora, ya usted sabe cómo trabajar su identidad, si no, pues vaya al último capítulo. Viene el papel más importante, y es que para recibir esa nueva identidad o esa versión de nosotros elevada para sostener la realidad que nosotros queremos, en la ecuación lo más importante es reconocer a Dios. Uf. Eso es lo más importante. Total. Yo siempre digo que Dios es el mejor negocio. O sea, el mejor socio, el mejor negocio y la mejor inversión que usted puede hacer es tener a Dios en su corazón, porque desde ese estado de bienestar, usted no es que pierda el miedo, pero usted tiene fe y certeza de que siempre va a estar sostenido. Y me encanta cuando hablamos de Dios, tú tienes una forma de bajar la información y hacerle entender a la gente que es Dios de una manera muy sencilla y muy simple, que cuando tú lo dijiste yo conecté. Y yo sé que hay muchas personas que aún tergiversan lo que representa a Dios por el dogma religioso, por lo que le enseñaron en los abuelos, todo lo del dogma religioso, pero con este tipo de información que nosotros les vamos a compartir, nuestra finalidad para ustedes este espacio es que se permita y que tenga la apertura emocional para poder recibir una resignificación de lo que puede representar hoy Dios en su vida con esto que le vamos a compartir. Entonces, empecemos por lo primero. Para ti, ¿qué es Dios, mi amor? Ok, bueno, para mí, voy a hablar lo primero para mí. Sí, obvio. Es lo que representa mi vida. Para mí Dios es el principio, pero no es el fin, es lo eterno, es lo genuino, es lo cálido, es lo confrontante,
pero lo confrontante es de el amor que Él nos tiene a nosotros y la capacidad de saber que Él nos trajo aquí para algo mucho más grande de lo que podemos ver. Para mí Dios representa la fortaleza, la convicción, o sea, no es que para mí Dios es todo, es la plenitud para mí en mi vida. Sin embargo, ya lo que en realidad es Dios, a ver, Dios es esa conciencia universal. Bueno, es más allá de esa conciencia universal. Resulta que como Dios era el todo, pues Dios se dijo a sí mismo, yo me quiero expresar a mí mismo, yo quiero expresarme, quiero sentir y saber qué es ser yo. Entonces Dios se observó a sí mismo y decidió sacar de sí mismo diferentes destellos, que son diferentes almas, que se vinieran a expresar a través de él en esta realidad tridimensional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios se expresa, porque eso lo sabemos todos, Dios está fuera y dentro de nosotros, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ya nosotros como una partícula de Dios, ojo a esto, hay algunos maestros que dicen es que tú eres Dios, no somos dioses. El hecho de que tú saques agua del mar no quiere decir que esa agua sea el mar. Solamente es un pedazo de agua, son partículas de agua donde tú sacaste una parte, pero no es el mar completo. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros tenemos esa partícula de Dios, pero nosotros no somos Dios. ¿Vinimos a qué? A experimentarnos para reconocernos nosotros también a través de Él y que Él también se reconozca a través de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se crea esta realidad tridimensional, pues Dios nos crea a todos nosotros. Y en esa realidad tridimensional, como todo es tan denso, pues existieron almas que dijeron, yo voy a ser como Dios. Entonces empezaron a retar a Dios. Y ahí es donde están los ángeles, que esa historia está en la Biblia, donde están el ángel que quería ser como Dios. Ahí es donde se divide la humanidad entre el bien y el mal. Y es el ego, el control, el poseer, el querer ser. Mira que esa otra parte de Dios quería ser y está esa otra parte que solamente era experimentarse y ya. No quería hacer nada, solamente experimentarse. Entonces, cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos en una conciencia de unidad. Somos netamente amor. Pero cuando ya estamos en este plano, ya nos dividimos en una conciencia dual, que está el bien y el mal, las dos polaridades, positivo y negativo, energía femenina y masculina. Y ese es el proceso de la vida, porque imagínate, nosotros no vamos a saber qué es el amor incondicional, si en algún momento nos sentimos rabia y odio. Tú no vas a saberlo. Tú no vas a saber realmente qué es ser un buen pintor si en algún momento tú no viviste el proceso de lo que era pintar muy feo y muy difícil. ¿Me explico? Entonces, de la única manera en la que Dios tenía para reconocerse también a sí mismo era tener también esa dualidad y que nosotros pudiéramos reconocer a Dios viviendo esa dualidad. Entonces, lo que tú hablabas en el episodio anterior sobre la identidad, es que esa identidad necesita reconocer a Dios, porque una identidad sin Dios es una identidad completamente desconectada de la esencia divina. Esa identidad sí puede crear un montón de cosas, porque es que el adversario, que es el ego, el tener, te puede crear un montón de cosas, pero como te crea solamente desde lo de afuera, te da algo que te quita algo que tú no puedes tener por ti mismo, y es la plenitud, la certeza, la fe, tener el sostén. Es demasiado desgastante. ¿Qué representa para ti Dios? Tú una vez lo dijiste y creo que me quedé con esa. Y siento que Dios es como el océano y que uno es una gotica del océano. Entonces, desde esa analogía, Dios es la esencia de todo lo que es, todo lo que no fue, todo lo que no fue, todo lo que fue, todo lo que era, todo lo que es y todo lo que va a existir. Así es. Y nosotros somos parte de esa esencia divina. Hay un tema que
quiero como que socialicemos y es, primero que nos cuentes, yo voy a contar mi historia, pero que quiero que tú arranques. Tú has cambiado el concepto de Dios desde que eras pequeñita a hoy, obviamente por la información que tienes. ¿Cómo integraste a Dios hoy en tu vida? O sea, ¿cuál fue ese punto de inflexión donde sentiste esa conexión con Dios? Yo lo conté en alguno de los podcasts, entonces como que no vale la pena profundizar. Lo voy a contar aquí en 2 minuticos. Tuve un momento de inflexión en mi vida con mi pareja. Yo venía con esa sed y había hecho un montón de cosas, buscando a Dios en un falso ego. Tomé ayahuasca, hongos, como en esa sed de búsqueda y como que sentía que faltaba algo porque siempre me sentía como agotado, como que era un esfuerzo, como que yo hacía y como que me validaba con el tener y siento que estaba en una búsqueda incansable hasta que tuve un punto de rendición. Desde ese punto de rendición, en ese punto de rendición donde yo dije, no puedo más y entregué mi vida literal, ahí fue cuando Dios dijo, venga, ahora sí levántese. ¿Cómo fue ese proceso para ti? O sea, ¿en qué punto sientes que tuviste ese encuentro con Dios? Porque siento que eso es un encuentro. Sí, total. Yo desde chiquitica sí crecí en una familia muy católica, pues mi abuela era la que leía el rosario todos los días, en la tarde, iba los domingos a la iglesia, pero viendo como todo eso y también viendo los conflictos de mi familia, como que yo crecí con un rechazo a lo que yo sentía que representaba a Dios, porque yo decía, ¿por qué si mi abuela es de esta manera? ¿Por qué hay tantos problemas acá en la casa de esa manera? Me explico, o sea, yo decía, ¿por qué si está Dios aquí entonces pasan estas cosas? Entonces yo crecí como con un rechazo enormemente a lo que representaba la religión, lo que era la Biblia, o sea, prácticas espirituales, etcétera. Y ya en esa búsqueda constante de crecimiento personal, pues uno se va encontrando con diferentes prácticas que esas prácticas te hacen creer que tú vas como por el buen camino. Entonces, hay una parte del crecimiento personal donde todo se vuelve mente. Entonces todo es mente, la mente lo puede todo, la mente la que crea, toda la mente, tú lo puedes, si lo crees, si lo piensas y lo crees, lo manifiestas, todo es la mente. Entonces yo empecé a creerme eso y yo decía, es que todo depende de mí, todo yo lo creo, todo tiene que ver conmigo, solamente soy yo la que está creando esa realidad, así es. Y entonces yo empecé a atraer maestros que validaban ese pensamiento. Y yo siento que el alma siempre, en diferentes momentos, nos va arrastrando como a esa búsqueda, porque el alma sabe realmente cuál es el proceso que venimos a transitar. El alma te va dando como esas chispas de pensamiento, esas emociones. Y yo empecé como, ay, quiero realmente saber qué es lo que se siente tener a Dios, porque yo escuchaba a otras personas que decían, no, es que Dios, que no sé qué, yo, pero yo no siento nada de eso, o sea, ni siquiera me salían palabras para orar, cero. Y entonces empiezo yo que a comer hongos, que a hacer DMT, hacer un montón de prácticas espirituales, pues, que el pentagrama, que yo no sé qué, que bla, que soplar. Bueno, son como varias prácticas espirituales que nosotros empezamos a hacer, pero en lugar de yo sentir esa plenitud que yo estaba buscando con Dios, yo me sentía más sola, me sentía menos sostenida, yo sentía lo mismo que tú sentías, es como que todo depende solamente de mí. De hecho, en un momento yo misma me dije a mí misma como, ¿en serio esto es la vida? O sea, qué desgastante y qué pesado se siente la vida sabiendo que todo depende solamente de uno. Una vez yo me lo pregunté y dentro de ese transcurso de mi vida, que empezamos a pasar por la quiebra, que nos empezamos a desconectar en la relación, que se muere mi papá, yo no encontré ninguna otra manera más que simplemente rendirme. O sea, fue en ese momento donde yo decía, Dios mío, o sea, dime dónde yo te puedo encontrar, dónde yo te puedo encontrar. Y yo recuerdo que yo estaba en la clínica con mi papá y yo busqué, pues estaba pues como en internet y yo era orando, entonces estaba orando mucho por mi papá y me sale un versículo de la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú hoy no conoces. Es Jeremías 33:3, nunca se me va a olvidar. Inmediatamente yo sentí que, o sea, como una cosa en el cuerpo, pero no era miedo,
sino como es que este es el camino. Entonces me entra una sed de conocer de la palabra, es que yo quiero conocer de Dios, yo quiero saber quién es Jesús y por qué Jesús marcó la historia de la humanidad en dos, o sea, qué tan representativo es en la vida de las personas y por qué se habla tanto de él. Entonces empiezo yo a meterme, empiezo a leer la Biblia y no me gustó, porque eran como unas historias todas raras y yo decía, Dios mío, o sea, ¿esto cómo es? Y sigo llorando, pidiéndole a Dios, Dios mío, regálame por favor el camino para yo poder entender tu palabra, porque yo quiero entender la palabra, cómo Dios se manifestaba en diferentes maestros que como que se experimentaron a través de la historia de Jesús. Entonces dejé de leer la Biblia y de un momento a otro llegó otra Biblia, o sea, como una nueva versión. Y me la empiezo yo a leer y me empiezo yo a encarretar, pero o sea, yo ya era con esa cosa aquí en el cuerpo. Y a la final es como que ese momento de inflexión que fue el sentirme muy desconectada y creer que Dios estaba en los hongos, en la meditación, en esas prácticas espirituales, que ahí era donde Él estaba. Entonces siempre mi ego me hacía volver ahí porque, es que me siento, es que me conecté. Y luego cuando estaba desconectada iba otra vez ahí al hongo. Cuando estaba desconectada iba otra vez a donde la chamana. Estaba desconectada iba a hacer tal cosa. Entonces en realidad yo creía que Dios estaba ahí, pero Dios no estaba ahí y eso es lo que te hace creer el adversario. El adversario te hace creer que tú haciendo algo, tú haciendo eso, utilizando esa práctica, utilizando esas herramientas, vas a conectar con Dios para que tú te vuelvas dependiente de la herramienta. Y Dios no necesita herramientas. El único vínculo que existe entre Dios es Dios y tú. No hay un intermediario, tú no necesitas una herramienta, no, es más, ni siquiera necesitas prender una vela. Con que tú estés contigo mismo y contigo misma vas a tener un vínculo con Dios. Pero como estamos en este mundo donde hay tanta distracción, pues el adversario ha creado distracciones para que uno crea que se conectó con Dios y en realidad sigue completamente desconectado. Wow. Primero te ves espectacular hoy. Sí, ese gracias. azulito se te ve lindo. Gracias. Linda, linda. Algo que yo he entendido en mi relación con Dios estos últimos años, y es un concepto muy simple, y es entender que Dios es una energía dadora. O sea, cuando yo entendí e integré que Dios siempre quiere dar, como que yo desbloqueé algo. O sea, si es una energía que siempre ha querido y siempre ha estado para mí, ¿por qué yo no la había recibido antes? Entonces, probablemente usted está en un punto similar. Probablemente estás en una lucha constante, probablemente estás en esa, haciéndote un montón de preguntas sin respuestas, probablemente estás en ese desierto que es transitando esa identidad donde Dios, créanme que Dios a veces habla en el silencio, ahí es donde usted tiene que empezar a reconocerlo. Y Dios obra muy bonito. Sí. Cuando uno le pide a Dios abundancia, Dios te hace reconocer lo abundante que eres en la escasez. Uf. ¿Ah? Total. Cuando Dios te pide amor, Dios te quita todo con lo que usted se está identificando y dónde está su validación para que usted aprenda a amarse sin eso que usted cree que necesita. Total. Ahí es donde está Dios, y Dios hoy está orando en usted, quitándole todo lo que usted cree que necesita para sentirse en paz. Eso fue lo que yo entendí. Dios siempre me ha dado, pero el punto es que yo no lo veía. Y entendí un concepto, y es que si yo quiero aprender a conectarme con Dios, hay una ley que se llama la ley de la afinidad, para que tomen nota. La ley de la afinidad dice que nosotros somos unos recipientes, tú y yo somos unos recipientes y tenemos una capacidad para recibir lo que hoy tenemos. O sea, este recipiente o esta vasija es nuestra identidad, que esta identidad está hoy y tiene ciertas capacidades limitadas para recibir justamente lo que tenemos hoy. En este momento usted está ganando lo que usted merece. Usted tiene las relaciones que usted merece. O sea, el entorno que usted está viviendo ahora es algo que usted merece. Es por lo que usted ha trabajado consciente o inconscientemente. Entonces, partiendo de ese punto, si yo quiero recibir más, porque es que Dios está esperando. O sea, hagan de cuenta, el ejemplo que les conté de que para mí Dios es ese mar y nosotros somos esa gotica. Haga de cuenta que usted es una gotica que está metida dentro de una botella, tapada y sellada, y usted es la gotica ahí. Está tapada y sellada en el fondo del mar, tapada, pero usted ve el océano completo.
Entonces usted es una gotica, la botella. Entonces lo único que usted tiene que hacer es quitar la tapa. Usted quita la tapa de esa botella y solamente permite, deja. Es que eso no es un acto, usted no tiene que hacer, usted tiene que simplemente soltar y estar en un punto de presencia diciéndole a Dios, Dios, no aguanto más, ya, no puedo sin ti, no puedo solo, no puedo solo, no puedo solo, no aguanto más. Eso fue lo que yo hice, eso fue lo que tú hiciste y llegan las respuestas correctas. Cuando usted destapa la botella y deja que Dios se manifieste, lo primero que va a pasar en su vida... Se le va a revolcar todo. Eso. Lo primero es eso. Pero a diferencia del caos que usted va a elegir versus el que usted está transitando, hay una diferencia muy grande y es la promesa de bienestar que usted va a sentir. Total. Entonces usted en el fondo de su corazón, una vez usted quite la botella, usted va a sentir que está sostenido. Sí. Eso hace que independientemente del caos, así usted se vuelva a quebrar, así usted se enferme, así usted lo dejen, pase lo que pase afuera, usted en el fondo de su corazón, y le deseo a todos los que están viendo esto que se permitan recibir a Dios, usted va a sentir que no importa lo que pase, todo, absolutamente todo va a estar bien. Ahora, yo le abro la puerta a Dios, pero con esta identidad le abro la puerta a Dios. Dios lo que va a hacer es que te va a decir, esta identidad no me sirve, esto que estás creando no me sirve, o sea, yo quiero darte todo, o sea, quiero darte, permíteme darte, lo único que yo quiero de ti es que tú me permitas darte, entonces lo único que yo quiero es que usted amplíe su capacidad de recibir, y ahí es donde viene la ley de la afinidad. La ley de la afinidad es, si yo quiero ampliar mi vasija y mi capacidad para recibir, o sea, ampliar la capacidad para que Dios se manifieste a través de mí en todo, yo lo único que tengo que hacer es emular o encarnar los atributos de Dios. ¿Cuáles crees que tú consideras son los atributos de Dios? Y estoy seguro que usted ya sabe cuáles son. Para ti, ¿cuáles crees? Amor incondicional, bondad, coherencia. Coherencia total. Justicia. No solamente justicia no es esa justicia como de lo duro, sino justicia de, pues, las cosas como son. Causa y efecto. Exacto, causa y efecto. Y una entrega total. ¿Sabes? Yo también que puede ser un atributo de Dios, y traigo a colación lo que leímos esta semana en la historia de Job. Lo que confronta. ¿Esa? Sí. Ay, estamos conectados. Sí. O sea, André y yo estamos leyendo la Biblia esta semana y hubo un momento donde Job se estaba cuestionando el por qué. En la historia de Job es que Job era como el favorito de Dios. Pues no era el favorito, pero era una persona que le iba muy bien. O sea, él era una muy buena persona, tenía sus finanzas súper bien, una buena esposa, hijos, tenía ganado, tenía todo, ayudaba a la gente. O sea, era, según él, era una muy buena persona. Entonces, de un momento a otro se empezó a quebrar, su relación de pareja, pues un caos. Empieza él también a encarnar una enfermedad súper grave y lo pierde todo. Se le muere toda la familia. Y lo pierde todo. Entonces él estaba con tres de sus amigos, dos eran ancianos, que eran como los sabios amigos de él, y había otro más jovencito. Entonces los ancianos eran como no refutándole a él, sino como tratando de mostrarle a Dios lo bondadoso que es Dios, pero sin irle a refutarle a él. Entonces le decían, no, pero es que Dios es bondadoso, Dios te ha dado esto, y los dos ancianos... Y los otros le decían como, es que... Pues, no, es que como cuando uno le da el consejo al amigo que es, Dios sabe cómo hace sus cosas, es que el tiempo de Dios es perfecto. Así con un amorcito, como con un táctico ahí, como que sí, a veces eso no entra. Exacto, entonces él seguía igual refutando que entonces que quién le pone reglas a Dios, que quién le pone normas a Dios, que dónde está la justicia de Dios, que entonces Dios hace con nosotros lo que se le da la gana, que entonces no hay justicia porque entonces cómo es posible que hay personas que sean tan malas y les esté yendo tan bien y el que ha sido tan bueno le esté yendo mal. Entonces los ancianos como que intentaban mostrarle de todas las perspectivas como Dios siempre ha sido un hombre justo y nada. Entonces, ahí continúa.
Entonces llega el otro amigo que era el más joven, él decía, bueno, listo, yo ya los escuché por el respeto a ustedes que son los ancianos, o sea, listo, pero siento que hay algo que yo sí te tengo que decir. Y ojo a eso, porque él les dice a ellos. Usted cuenta mejor, cuente Llevo mejor, todo cuente, este cuente. rato escuchándolos Sí. y realmente no he como intervenido en la conversación de ustedes porque yo creía que la cantidad de años daba la sabiduría, pero en realidad los años que ustedes tienen no les da sabiduría, porque si ustedes tuvieran sabiduría, hace rato le hubiesen hecho entender a Job por qué le están esas circunstancias. Entonces, cállense y déjenme hablar a mí, porque ese es el momento donde yo voy a hablar en sabiduría. Chao. Y entonces empieza él a mostrarle la infinidad de Dios, cómo es Dios, y Job súper callado. Y de un momento a otro, yo siento que Dios encarnó en él, en ese joven, y entonces llega Dios y le dice a Job. Bueno, a ver, o sea, esa parte es muy chévere. Pero primero, antes de que Dios lo encarne, él le dice a Job como que lo hizo caer en cuenta de que él, por ser tan bondadoso, sabía conscientemente de que se estaba haciendo amigo del perverso. Entonces ahí ya como que Job entendió, porque es que si usted es amigo del perverso, usted solo hace un pecador, porque estás eligiendo conscientemente vincularte con una persona que hace daño. Estás permitiendo. Dios no es eso. Entonces Dios, desde ese amor, y aquí toco el atributo de Dios, el amar también es exigir. El amar también es tener un tacto y como que en la yugular. Hay taque. Entonces Dios llega y le dice, cállese y compórtese como un hombre. Y ya empieza a hablarle. Cállese, siéntese y compórtese como un hombre. No. Y empieza Dios a le mete la retaíla de su vida, y le muestra cómo él en realidad no ha sido tan buena persona como él cree, porque fue amigo de la prostituta, porque cuando ayudaba a otros en realidad lo ayudaba no genuinamente sino para su reconocimiento, que en realidad fue amigo del perverso, y aunque él no fuera un perverso, él estaba permitiendo que en su vida existiera un perverso, o sea que él también estaba siendo un perverso. Entonces Dios le muestra como que lo que tú estás viviendo, tú lo creaste, y dentro de la justicia divina, yo solamente te estoy dando lo que tú mereces, porque el hecho de que tú seas una buena persona para ti no quiere decir de que tú estés siendo una buena persona para Dios. Y ahí es donde entra mucho las personas que se quedan y dicen, porque a mí me pasa esto si soy tan buena persona. No, si te está pasando es porque te tiene que pasar, porque yo siento que no existe ser más justo que Dios. Es demasiado justo. Es tan justo que la persona laboriosa que no tiene ninguna conexión espiritual, solamente por ser tan laboriosa, le da riqueza. Uh-huh. Y el, ¿cómo se dice? El perezoso. Por solamente ir a la iglesia, Dios no le va a dar riqueza. Solamente porque va y le ora y es una buena persona y va y no sé qué y entonces se le arrodilla. No, Dios es tan justo que inclusive dentro de esos dos escenarios, al diligente le entrega su riqueza porque está actuando en coherencia. Y a la otra persona que es una perezosa, que es un perezoso, aunque sea un devoto de Dios, aunque ame a Dios, no le va a entregar nada, aunque le esté pidiendo, Dios, por favor, dame. Entonces, Dios tiene su justicia divina. Listo, qué bueno que ya vamos a tocar ese tema. Ya para recapitular este último pedacito, emula los atributos de Dios. Y para mí el carácter, yo considero que desde el momento en el que yo reconocí a Dios en mi vida, algo en mí cambió. Como hombre, o sea, hasta mi tono de voz cambió. Sí, total. Yo antes no tenía el temple para decir las cosas a cualquier persona. Ahora simplemente lo digo, porque sé que hay personas que el hablarles así suavecito no les va a llegar. Imposible, porque yo ya lo he intentado de muchas maneras. Ustedes hagan de cuenta que cuando, digamos que el papá y la mamá le dice, mi hijo, no haga eso, y la mamá le habla y le repite, y cuando llega el papá y le dice, hey, ¿qué hubo? Entonces como que, uy. Entonces siento que a veces Dios, desde ese carácter, cuando vos reconoces ese atributo de Dios en ti, te acercas más a Él.
porque estás hablando en total desapego y simplemente entrega total para que el otro reciba el mensaje. Tocaste un punto supremamente importante, mi amor, y es el tema de por qué la gente pide y pide y no recibe. Entonces aquí ya nos metemos desde un punto más metafísico y eso se llama, hay un concepto metafísico que se llama orar en dos sentidos. Una cosa es lo que sale de mi boca, que yo le pido y le pido a Dios, cámbiame por favor, ya hay una vibración ahí. Y otra cosa es lo que yo siento con eso que estoy pidiendo. Yo puedo ser un devoto fiel y decirle a Dios, Dios, lléname por favor, quiero esto, pero si yo, mi estado vibracional, la esencia y la emoción que yo sostengo todo el tiempo es de duda, es de miedo, usted simplemente recibe lo que es. O sea, Dios, como es una energía dadora, Dios no ve lo que usted dice, Dios solamente ve lo que usted sostiene y eso que usted sostiene es lo que usted recibe. Entonces, no es simplemente palabras para afuera, Dios dame sabiduría y dame entendimiento o ponme las personas correctas o ayúdame a cambiar esto. Es listo, yo confío en Dios y como yo me siento sostenido, suelto el control, suelto la emoción, dejo la duda y ahora sí le pido a Dios. Porque cuando yo le pido a Dios y en coherencia, lo que dice mi esposa, en coherencia, estoy vibrando en certeza de que Dios me va a corresponder, Él me escucha. Totalmente. No, y es que, a ver, ahí es donde entra la justicia divina. Pues Dios no necesita que tú le pidas ni siquiera. Pues, o sea, imagínense, Dios nos creó. Dios hizo una huella dactilar única para todos en la tierra. Única. O sea, tú no eres igual a nadie. Eres único sobre la faz de la tierra. ¿Cómo Dios no va a conocer cuáles son tus deseos más grandes? ¿Cómo Dios no va a saber cuáles son los anhelos de tu corazón? Pero realmente una cosa es lo que Él sabe que tú quieres y otra cosa es lo que tú has hecho para merecer eso que tú quieres. Y es como cualquier papá. O sea, si uno tiene hijos, o los papás que ya tienen hijos, el hijo ahí les dice, papá, regálame, cómprame esto ya. Ustedes como papá no lo van a hacer. O sea, ustedes van a evaluar el comportamiento, si hizo la tarea, si se está portando bien, si está siendo juicioso y luego le dan en X momento cuando ustedes sientan que es el momento para darle el regalo. Total. Lo mismo pasa Dios con nosotros. Él sabe cuándo es el momento correcto, las circunstancias correctas y el tiempo correcto para entregarnos la bendición que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, más allá de pedirle a Dios, porque en realidad yo siento que nunca hay que pedirle nada, es mantenerse en ese estado de gratitud constante donde todos mis sentidos tienen el foco en lo que yo tengo. Porque cuando yo tengo el foco en lo que yo tengo, reconozco que soy abundante, no me hace falta nada. Y desde ahí en adelante, lo que yo deseo hace parte de mi nivel de merecimiento, no de mi carencia. Y son dos cosas distintas. Entonces, eso está muy profundo, amor. Entonces, hay muchas personas que piden, pero desde la carencia. Entonces, Dios, ¿qué dice? Pues, ¿cómo esta persona me anda pidiendo? Me pide riqueza y se la pasa quejándose que el dinero no alcanza, que otra vez hay que invertir, que todo es muy costoso, pero se quiere ganar más dinero. No me está sentido. Pidiendo desde un estado carente. Pero porque a la otra persona que simplemente se enfocó en agradecer, que es bondadoso, es agradecido, tiene una meta en su mente, no se la pasa diciendo, Dios mío, regálame otros $2,000 más, regálame esto, regálame. No, simplemente está enfocado en hacer y en convertirse en esa persona, en ser una persona bondadosa, en dar, en agradecer, en disfrutar lo que ya tiene, que dentro de un nivel de merecimiento inserta ese deseo dentro de sí, Dios lo conoce, lo escucha y se lo entrega. Porque, de hecho, en la Biblia dice, al que tiene, se le dará. Y al que tiene poco, lo poco se le quitará. ¿Por qué se le quita? Porque es carente. No, y en realidad la Biblia también lo dice, pide y se te dará. Total. Y en realidad, ese pedir es agradecer por adelantado. Si yo reconozco a Dios, si usted dice que ama a Dios y usted dice que confía a Dios, usted tiene que tener certeza absoluta de que Dios le va a cumplir todos los sueños que usted tiene, porque es que la promesa de bienestar que tiene Dios para usted, ¿sabe cuál es? Son esos sueños que usted tiene acá.
Y esos sueños no son suyos. Dios se lo puso a usted y le puso una semillita para que usted empiece a construir la identidad, amplíe su capacidad de merecimiento y su capacidad de recibir para que Dios se manifieste a través de eso. Entonces, nosotros como oramos, uno simplemente da gracias. Gracias Dios por los $300,000 que me estoy ganando. Gracias Dios por esto. Gracias Dios por esto. Aunque no lo tenga, y es donde llega yo tengo que creer para ver. Yo creo fielmente en las promesas que tiene Dios para mí. Porque es que, vea familia, solamente reconozca esto. Si en los peores puntos de sus vidas a usted no le ha faltado nada, ¿por qué crees que te va a faltar hoy cuando estás haciendo las cosas que nunca has hecho? ¿Por qué crees que te va a faltar hoy cuando te estás incomodando más? ¿Por qué crees que te va a faltar hoy cuando estás recibiendo información diferente? Si en los peores momentos de tu vida Dios siempre te ha sostenido, aunque tú no lo hubieses reconocido, hoy ¿cómo te va a fallar Dios si ya lo quiere reconocer en tu vida? Ese es el punto de inflexión que usted tiene que tener. Yo quiero hacerte una pregunta, mi amor. ¿Qué sientes que te ha enseñado Dios a través del dolor que hoy reconoces como una bendición? Es más, eso lo deberían de contestar también. Sí, pregunta para ustedes, la verdad. Vuélvala a hacer. ¿Qué sienten que les ha enseñado Dios a través del dolor que hoy reconocen como una bendición? 3 cosas. Lo primero es mi relación con el dinero. Dios a mí me lo quitó todo lo que yo creía que yo había construido, me lo quitó y eso a mí me generó mucho dolor. Pero en ese dolor, si Él no me hubiese quitado eso del camino, yo no me hubiese construido hoy como mujer, porque estuviese igual de desconectada en mis dones, en mis talentos, en mi propósito, en mi misión y en mi visión de vida. Entonces, del dolor de haber perdido todo y de haber tenido que empezar otra vez de cero, de haberme sentido perdida, el regalo más grande de eso fue reconocerme hoy como mujer. Que siento que es, quizás en ese momento yo no lo entendía, pero ahora es como, Dios mío, es que si eso no hubiera pasado y si yo hubiese seguido con esa cantidad de dinero y teniendo más y más y más y más y más, yo no sé qué sería de mí. O sea, yo creo que yo sería una mujer completamente vacía, pues como sin rumbo, sin propósito. ¿Qué sería de mi vida en este instante? Es más, ni siquiera estaría que conectado con ustedes. Entonces, de ese dolor nació este regalo. Lo segundo es la muerte de mi papá. Del dolor de perder a mi papá, el regalo más grande fue, primero, aprender a vivir más en presencia, estar presente de verdad cuando hay que estar presente para los demás y entender que la muerte no existe, que no tiene nada que ver con lo que nosotros percibimos. Okay. Entonces, ese dolor, obviamente, de perder a mi papá, porque pues es el amor de mi vida, literalmente mi primer amor, de perderlo, me regaló el sentido de la vida, entender el sentido de la vida. Y el tercero es que ese punto de desconexión espiritual, de buscar a Dios en otras partes, de haber jugado como en el otro bando, porque estudié constelaciones, Reiki, angiología, aprendí a leer el péndulo, o sea, un montón de cosas que no hacen parte pues de la búsqueda de Dios. O si usted cree que esto es lo correcto, completamente respetado, pero yo ya estuve por ese camino y yo sé que no. Entonces, el haber estado ahí me hizo reconocer realmente quién era Dios. Y también me hizo saber quién no era Dios y dónde no estaba Dios. Entonces, en ese punto de desconexión, porque fue un dolor, o sea, yo pasé por momentos demasiado difíciles, pues tú los viviste conmigo, o sea, que me asustaban, que yo me levantaba llorando, que me sentía que me quemaban la piel. Tú súper escéptico, que no creías en nada de esas cosas y luego también percibiste un momento donde nos asustaron a los dos. En ese momento donde yo sentía que yo me iba a enloquecer, supe que había un mundo espiritual, que existe ese mundo espiritual, que es un mundo de respeto y que tú decides qué camino elegir. Los dos caminos pueden ser un poquito retantes, pero uno te lleva al camino de la plenitud, el otro posiblemente te dé cosas, pero no te da esa plenitud que te da Dios. Entonces el regalo fue
de reconocer a Dios. Reconocer a Dios. ¿Y tú? En el punto de inflexión que tuve, creo que también es válido lo que tú dices, es no solo sanar la relación con el dinero, sino que gracias a que Dios me quitó todo el dinero que teníamos porque me validaba a través de él, reconocí lo abundante que soy. Siento que ese es el regalo más grande que Dios me ha dado. Y reconocer lo abundante que soy, no solo por lo que hoy tengo, sino por el hombre que soy, por lo que puedo sostener, por la relación que tengo con mi madre, con mis padres, con mi hermana, contigo, con mi entorno, con mis amigos, el autoconcepto que tengo de mí, por mis perritos, porque no nos falta un plato en la mesa, porque puedo caminar, porque puedo respirar, porque me puedo mover. Ahí donde yo reconocí lo abundante que soy. Y desde ese punto aprendí a estar en un desapego total, donde reconozco que yo no necesito nada afuera para reconocer lo abundante que soy, pero es del merecimiento, yo elijo tener todo eso que yo sé que tengo y que vamos a seguir manifestando. Pero el sentir la sensación de ser abundante, siento que fue ese principio que yo integré para poder sostener absolutamente todo. Porque algo que yo he entendido es que si Dios es una energía que da, entre yo más doy, más me conecto con Él. Uh-huh. ¿Cómo honrar a Dios? Teniendo una relación íntima con Él, interesándome en Él, aprendiendo a estar en silencio, intentando ser lo más coherente posible, porque obviamente pues todos tenemos un ego, una personalidad, luces, sombras que vienen y te tocan la puerta, los deseos mundanos, o sea, muchas cosas, el dinero, entonces intentar como no apegarme a esas cosas y seguir afianzando la relación con él. Entonces para mí la mejor forma de honrarlo es saber que cada vez que yo lo busco en intimidad es para que después de yo salir de ese momento nazca la fortaleza que yo necesito para salir al mundo con las bases sólidas, con las raíces profundas y con los muros altos. Que independientemente de lo que esté pasando, yo tenga la capacidad de decir, no, esto lo elijo o no lo elijo, no me voy a pegar tanto de esto, aprendo a soltar, me reconozco en esta adversidad, aprendo a tener orden, más estructura, más disciplina, aprendo a confiar, me desapego del resultado, sueño alto, doy, me trabajo a mí misma para que los demás reciban de mí una mejor versión, porque pues no puedo pretender que Dios haga solamente el trabajo por mí, yo decirle a Dios, Dios, cámbiame esto, en estos días como que algo no me cuadró a la iglesia donde nosotros vamos y el pastor dijo, yo ya llevo muchos años diciéndole a mi esposa que ore por esta parte de mi carácter, algo, no sé si tú recuerdas eso, porque es que la verdad yo no he podido. Entonces yo ya le dije a ella y le he dicho ore y ore porque es que yo ya llevo muchos años en lo mismo y yo no he podido cambiar eso. Y yo digo, es que no se trata de una oración, es tener la conciencia de que ese aspecto en tu personalidad le está haciendo daño a alguien más y que lo tienes que cambiar, no solamente por el regalo que tienes de tener a alguien en tu vida, sino porque mereces de ti una mejor versión que se pueda trabajar. Entonces no es como cuántas veces yo le oro a Dios para que me cambie algo, cuántas veces yo le oro a Dios para que me solucione este conflicto, no, cuántas veces tú también te estás haciendo cargo de lo que a ti te corresponde, porque es que si estás en esta vida es para que tú también te trabajes. Dios te da la fortaleza, pero a la persona que tiene que hacer el trabajo de soltar, de renunciar, de dar ese siguiente paso, de levantarse por la mañana, de tener la disciplina, de trabajar su mentalidad, la parte espiritual, de meditar, de leerse un libro, de aprender a invertir, de soltar, de exponerse a circunstancias complicadas, es a ti. O sea, si tú lo haces o no lo haces, a Dios no le importa, pues porque Dios es Dios y ya. Pero tú que te estás experimentando para que tú vuelvas otra vez a la unidad, tú sí necesitas que tú trabajes en ti. Porque qué triste que te vayas de este mundo siendo la misma persona mediocre, eligiendo las mismas situaciones difíciles, solamente porque no te quisiste hacer cargo de lo que a ti te correspondía y preferiste mejor decir, no, el que me quiera que así, me aguante. Sí, bien, el que no, entonces de malas. Sí. Esa es la forma más cómoda de no hacerse cargo. Exacto. ¿Y tú? Lo mismo, pero en pocas palabras, para mí honrar a Dios es honrarme a mí, que es todo lo que tú dijiste. Porque si yo quiero que Dios se exprese a través de mí en total coherencia, yo tengo que ser igual de coherente.
entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, tiene que haber el mismo orden. Y ese nivel de coherencia solamente requiere algo, y es el mayor autoconcepto que usted tenga de usted y dominio propio. Así es. Sobre todo dominio propio. Cuando usted tiene dominio sobre todas sus decisiones, usted se hace co-creador. Porque todo lo que usted diga lo va a hacer. Eso es hacer que Dios se exprese a través de usted. Si yo tengo la capacidad de honrar mi palabra y de cumplirme con lo que digo que voy a hacer, yo tengo tanta conexión con Dios que si yo digo que voy para allá, voy a hacer lo posible para ir hasta allá. Entonces, eso para mí es estar en sintonía total. Y una última pregunta ya para terminar, y también se las voy a hacer a ustedes. Si Dios les hablara a ustedes hoy y les dijera una sola frase, ¿cuál sería? Confía. Confía. Confía y disfruta. ¿Y tú? Disfruta. Sí. Sí. Como que Dios me diría como que... Sí. Como tranquila, tranquila, mi cielo. Tranquila. Disfrute. Sí. ¿Qué le diría a usted Dios? Suelte. Reconozca. Pídase perdón. Tenga esa conversación. Tenga esas conversaciones. Ponga ese límite. Suelte esa relación. De ese siguiente paso. No se dé tanto látigo. Confíe. Ábrame la puerta. Ábrame la puerta. No Ni siquiera ha entrado, pues. He intentado de todas las maneras. Abrime la puerta. Abrime la puerta. Y sé que hoy con esto probablemente Dios le esté hablando a usted. Así es. Entonces, si Dios... Déjelo en los comentarios. Exacto, si Dios ha intentado de todas las maneras, si usted llegó a este espacio, esta es otra de las maneras en que Dios le está diciendo, ábrale la puerta. Porque le aseguro que su vida puede ser un antes y un después. No, va a ser un antes y un después de esa decisión. Y esa decisión nos cambió toda la dinámica de lo que somos hoy. Entonces, esa decisión le puede cambiar su vida. Amén. Bueno, mi cielo, gracias por este espacio. Poderoso. Muy enriquecedor, muy bonito. Bueno, los leemos en los comentarios, sí, porque pusiste muchas preguntas súper interesantes sobre la mesa. Me encanta. ¿Qué se lleva a este espacio? Y que respondan esas preguntas porque, vean, no sirve de nada preguntar sino responderse. Total. O sea, en las preguntas incómodas están las buenas respuestas, pero hay que responderse. Y siempre hay buenas preguntas. Sí. Nunca nos habíamos hecho esas preguntas ni siquiera. Cualquier pregunta que usted le resuene acá, que lo vuelva loco y lo meta en un caos y lo ponga a sudar allá en lo que es ese. Qué regalo tan grande. Bueno, dele like, suscríbase, comente, coméntenos qué fue lo que más le gustó. Y también para los siguientes espacios, queremos hacer unos siguientes podcasts como solamente respondiéndoles como preguntas. Entonces también como que nos dejen algunas preguntitas puntuales que nosotros vamos a sacar las 5 o 10 preguntitas más importantes y las vamos a socializar acá en el siguiente podcast. ¿Listo? Excelente. Dios me los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.